Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, tanto como yo. De hecho, ni te imaginas la importancia que tiene la actitud frente a las cosas. De repente pasan cosas tan pequeñas que si te las cuento, tú vas a decir, oye, ¿qué importa? Son detalles. Pero cuando estás en el momento y te pasan esas cosas, que tu gato empieza a saltar, empieza a hacer bulla como nunca, que te empieza a sonar el teléfono y empiezan a pasar cosas, esas cosas de repente te sacan. Pero aquí es donde recalco la importancia de lo que te comentaba en el capítulo anterior, y si no sabes a qué me refiero, partiste a escucharlo, que tiene que ver con la actitud. Sabéis que ya está, no importa, vamos de nuevo. ¿Me molestó? Sí, ya está. ¿Me sirve esa emoción? No me sirve esa emoción. Entonces, ¿qué hago? Respiramos y seguimos para partir este capítulo de la mejor manera y con la mejor energía. Porque eso queremos hablar en este podcast, no solo de energía, sino de aquellas cosas que vivimos todos los emprendedores, como estas pequeñas cositas que acaban de pasar, que no contamos, que nos pasan, y te doy firmado que a ti, a mí nos han pasado las mismas cosas, porque es el mismo proceso para todos, pero con las etapas de repente cambiadas según la historia personal de cada uno. Y de eso es lo que nosotros hablamos en este podcast, de todas las cosas que los emprendedores vivimos, pero no contamos a nadie o nos quedamos para nosotros, y de repente eso nos hace sentir que este camino es un poquito solitario, pero en realidad no es tan solitario si empezáis a hablar con gente que emprende, solamente que nos enclaustamos un poquitito. Por lo mismo, en este podcast vamos a hablar de la mente, de decisiones, de negocios. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar mejores decisiones, orientadas hacia que disfrutes este camino de emprender, a que disminuyas los errores, maximices los aciertos como tal, y sobre todo que disfrutes de este camino y que te puedas sacar el mejor provecho y puedas así sacar una mejor versión de ti en todo este camino. Y para eso hoy día vamos a hablar de algo muy personal que creo que es súper bueno para que veas a qué me refiero con que nosotros vivimos lo mismo. Mi primer fracaso emprendiendo, que vino de mi primer emprendimiento, obviamente y claramente. No tenía experiencia en absoluto, tenía muchísima teoría. Era el año 2020 aproximadamente, no, es que aproximadamente, era el año 2020 como tal, y teníamos un virus dando vuelta por ahí, una enfermedad global, por así decirlo, dando vueltas, que nos tenía a todos un poquitito en las piezas, encerrados, sin poder salir. En ese momento, imagina todo ese contexto y te voy a contar del producto que yo tenía para que pienses un poquitito lo que yo pensaba en ese momento. En este momento del mundo, de la historia, se podría decir, me llegó un producto que mataba todo virus y bacteria, el 99,9% de los virus y bacterias en superficie, más o menos ideal, que tenía tecnología que se ocupaba en la Estación Espacial Internacional, que tenía patentes y que era patentado, la patente la hizo la NASA. ¿Qué pasa si yo te digo, oye, te tengo un producto que mata todos los virus, incluyendo este virus del año 2020, y por un producto que es patentado por la NASA? ¿Qué dije yo? Listo. Aquí es mi primer emprendimiento que voy a hacer. Voy a ser millonario, voy a vender a millones, porque lo que la gente necesita hoy día es protegerse de todos los virus y bacterias que hayan, sobre todo hoy día que estamos encerrados, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué hice yo? Me demoré aproximadamente 3 semanas en estudiar muy bien las micras, las partículas, los filtros que todo tenía, cómo funcionaba la luz ultravioleta. Agarré este dispositivo que se llama Active Pure, que por ahí lo pueden buscar, que está en internet, y salí a la calle. Salí a la calle con el Nico, que hoy día es mi socio, en ese momento era solamente mi amigo, hoy día es mi amigo y mi socio, en ese orden. Y salimos a la calle, salí yo muchas veces con él, sin él, solo, con otros vendedores que hice, y investigué sobre cómo hacer sistemas de vendedores para hacer incentivos de que ellos pudieran vender, de ramificar mis puntos de venta. Empecé a ver qué carajo era un punto de venta, porque pese a que estudié ingeniería comercial, administración de empresas, los puntos de venta no tenía idea qué eran. Me puse a buscar, tuve vendedores, salí a la calle. Durante 2 semanas salí todos los días, 7 horas diarias, 8 horas diarias, por unas calles en Santiago, por Peñarolén, en Santiago de Chile, por Alonso de Córdoba también. Caminé horas y horas y horas ofreciéndoselo a la gente con mascarilla, con el cuestión acá, de repente sin comer. Adivinen cuánto vendí por salir a la calle. Ninguno.
Exactamente. Y si me tenías esa fe, muchas gracias. Yo me tenía un poquitito más de fe. Yo no vendí ninguno. De hecho, mis vendedores vendieron más que yo. Uno y uno cada uno. No vendí nada. Contacté a más de 400 lugares y vendí 2 con vendedores. Y al final me tocó vender uno. Menos de un 1% de efectividad como tal. Eso es bajísimo. Yo no entendía por qué, si tenía un producto buenísimo para un contexto buenísimo, patentado con una autoridad buenísima, no entendía qué carajos pasaba. Muy probablemente te pueda pasar a ti, que tú sientas que tienes una muy buena idea en un muy buen mercado, en un muy buen momento, que es una muy buena oportunidad, pero ahí es donde radica el punto. No sabía para nada dónde me estaba metiendo. Fui a restaurantes a venderlo, fui a clínicas a vendérselo. Fui con el argumento diciendo, este es el mejor producto de todo. Hice demostraciones, yo podía mostrar las partículas que había con un medidor de partículas que había en ese momento. Ponía las partículas, pasaban 5 minutos y quedaban un 1% de las partículas que habían antes. Y aún así yo no cerraba ninguna venta. Obviamente eso me hizo mirar para atrás y fui a lo primero que creí que tenía que ir, que hoy día digo, me golpeo en la cabeza y digo, ¿cómo? Pero bueno, en ese momento lo entiendo, no me lo puedo cuestionar tanto. Dije, perfecto, si no estoy vendiendo tengo que mejorar los precios. Primer gran error. Si no entiendes a quién les hablas, si no entiendes a aquella persona a la cual te diriges, muy probablemente estés compitiendo por precio. Tú tienes 2 maneras de competir. O compites por precio o compites por valor, por el impacto que generas en la otra persona. Como yo nunca entendí este segundo, creí que me tenía que ir al primero. Así que bajé los márgenes hasta llegar a un 10% del margen. Nada, absolutamente nada. Se tenía que pagar benzina, si tenía que pagar movilización, con parte de la benzina, pero movilización de mi gente para vender, nada, me quedaba con 0 pesos. Primer gran error, creer que la competencia dura tiene que ver con competir por precios como tal, porque no entendía hacia dónde apuntaba el mercado. Después, hablando con mi hermano, que lo admiro muchísimo en ese sentido, me hizo una acotación que hasta el día de hoy no se me olvidó y es el norte de muchas cosas que hago. Me preguntó, ¿qué es lo que quiere la gente con tu producto? Y yo, pero por supuesto, yo ya había investigado el producto, había hablado con más de 300, 400 personas, me senté con él y le dije, lo que quiere la gente hoy día es protegerse frente a esta enfermedad que está dando vuelta. Mi hermano me miró y me dijo, no. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo no? Si la gente se está enfermando, uno necesita tener un mejor lugar para poder estar, esto tiene una patente de la NASA, esto tiene una tecnología que es única, esto es ideal para que la gente se proteja, porque a la gente le interesa estar protegida. Mi hermano me dijo, no. Pon atención en la conducta de la gente, que habla más de lo que dice la gente. Porque cuando yo le comentaba a la gente se enamoraba de mi producto, pero su conducta no era nada asociada con el producto, con comprar el producto como tal. Así que, ¿qué pasó? Y mi hermano, ¿qué me dijo? Básicamente, mira la conducta de la gente. ¿Cuántas mascarillas ocupan distintas? ¿Cuántas realmente cambian la mascarilla todos los días y ocupan la KN95 en vez de la celestita que se debe cambiar cada 2 o 3 horas? Nadie. Absolutamente nadie. Hay gente que ocupaba hasta una esponja de la cocina por estar protegido. A la gente no le interesaba estar protegidos o no. Les interesaba sentirse protegidos. Y esa diferencia a mí me explotó el cerebro como tal. Tiene toda la razón. Me enamoré, y este fue el segundo error y el más grande que cometí al principio. Me enamoré de mi producto. Dejé de lado lo realmente importante que es el valor que yo le entrego a esa persona y aún más importante el valor que percibe esa persona de lo mío. Me alejé de eso totalmente y me quedé con aquello que yo creía que era lo importante, que era mi producto. Me enamoré de mi producto, me enamoré de la solución, no del problema como tal. ¿Cuál era el problema? ¿Que la gente no estaba protegida? No, el problema es que la gente no se sentía protegida, pero se ponían una mascarilla por 2 o 3 días, se compraban un ventilador como de estos que tengo acá y listo, creían que estaban purificando el aire cuando no era así. Y ahí quedé. No, de hecho este amigo se no envalentó y se prendió.
Ese fue el segundo punto más importante que entendí. No te enamores del producto, ni tampoco de la solución. Enamórate del problema, de aquello que le complica a la persona que está detrás, de la frustración que tiene la persona. La frustración real de aquellas personas en ese momento, en 2020, no era que estaba el virus en todas partes, era que ellos no tenían cómo protegerse y sentirse protegidos frente al virus. Si yo hubiese entendido eso, hubiese vendido un producto totalmente distinto y me hubiese ido 1000 veces mejor. En vez de andar comprando esos productos, andar importando esos productos, hubiese invertido la misma plata en estas mascarillas celestes y me hubiese puesto a vender afuera de las casas puerta por puerta. El mismo tiempo y hubiese ganado mucha más plata. Estos dos errores en particular, el primero, el no tener la confianza suficiente sobre mi producto e irme a competir por precio. Y el segundo, de enamorarme de la solución y no del problema, me costaron bastante, afortunadamente no tan caro porque lo pude resolver, porque me tuve que mover, porque no me tocó otra, pero afortunadamente pude hacer algo al respecto como tal, pero gracias a que estas dos cosas me golpearon. Adivina qué hice después, tuve que cerrarlo, tuve que cerrar ese negocio, tuve que cerrar ese modelo de negocio y partir otro absolutamente nuevo. O sea, ni siquiera alcancé a tener un emprendimiento bueno a la primera, fallé a la primera, pero me dejaron dos grandes enseñanzas que radican sobre lo mismo. Enamórate del problema. Ese problema esconde una necesidad detrás. Esa necesidad que tiene la persona detrásito esconde un dolor, una frustración. Si tú encuentras cómo satisfacer esa frustración, tienes un producto que jamás va a competir por precio. Si tú no encuentras una forma única o novedosa o especial de satisfacer esa frustración, vas a competir por precio. Súper simple, decide en qué quieres competir según lo que puedas entregarle a la persona y sobre todo según lo que la persona perciba de ti, no lo que tú creas que estás entregando. Esas dos cosas en particular me entregaron a mí mucho conocimiento que hoy día me llevan a poder dirigir mis acciones, intencionar mis acciones hacia algo mucho más poderoso que es impactar en la persona sin importar el producto. Eso te hace adaptable, eso te hace flexible, eso te hace poder cambiar y tomar decisiones de desechar un producto y seguir entregando lo que la gente quiere, más allá del producto o servicio. Y eso, esa habilidad de poder pivotear más allá de lo evidente, de poder ver más allá, de poder entender el problema como tal, esa frustración sobre todo, y poder pivotear en los distintos modelos, negocios, productos para poder satisfacer un dolor o una necesidad detrás, es una habilidad que para aprender es vital, y sobre todo para sobrevivir en el emprendimiento. Y esto, ¿cómo se logra? Entendiendo a concho el problema que hay detrás. ¿Y cómo entendemos el problema? No hay otra manera, o sea, si me pongo técnico con las características psicográficas y demográficas de la persona, sí, pero en términos simples es hablando con la persona. Si yo me hubiese detenido a hablar con aquellas personas en su lugar, le hubiese preguntado, oye, ¿qué sientes con todo esto? Oye, ¿qué productos ocupas y por qué este producto es importante para ti? Yo hubiese entendido 1000 cosas distintas y hubiese hecho 1001 cosas distintas con esa información. Pero bueno, gracias a eso, en ese momento me pegó, me ayudó y hoy día estoy mucho más firme en ese sentido y espero no haberme equivocado en esas cosas, pero eso lo vas a saber a medida que siga avanzando el podcast. Así que te dejo en este capítulo como mi primer gran fracaso, que fue la primera, fallé a la primera, tuve un acierto del 100% en lo que es el fracaso como tal, pero eso me sirvió para tener estos dos grandes aprendizajes. No compitas directamente por precio y si estás compitiendo por precio es porque no entiendes realmente el mercado en el que estás, más allá de que tengas tanta competencia en un océano rojo que es como un océano lleno de sangre, tanta batalla que en realidad no puedes hacer nada. Busca diferenciarte también por el valor, el impacto que vas a entregar al centrarte en la persona. ¿Y cómo hago esto? Centrándote en el problema. ¿Y cómo me centro en el problema? Conversa con la gente. ¿Qué le frustra? ¿Qué le molesta? ¿Qué le gusta dentro de este producto o servicio, lo que se supone que tu producto o servicio entrega? ¿Por qué te eligen? ¿Por qué no te eligen? ¿Por qué eligen la competencia? ¿Qué le gusta de la competencia? ¿Qué le carga de la competencia? Y ahí entiende a tu gente. Y en base a eso, crea un producto o servicio que satisfaga a este posible cliente como tal en base a esos puntos importantes. No en base a lo que tú crees.
importa lo que el cliente perciba, que es mucho más importante. Así que espero que esto te sirva, estos primeros errores que tuve te sirvan como aprendizaje o te sirvan también para darte cuenta que todos pasamos por lo mismo, porque si no te pasó, te está pasando, y si ya te pasó, probablemente espero que en algún momento hayas dicho, wow, a mí también me pasó. ¿Ok? Así que espero que te haya servido esta información. En el siguiente capítulo no tengo idea de qué voy a hablar, pero voy a aprovechar del impulso. Y para aquellos que en una de esas lo vieron por video, exacto, es el mismo día del primer capítulo. Estoy aprovechando este segundo envión, este segundo impulso. Y lo único que hice para disimular, que son aquellos afortunados que se quedan hasta el final para saber, es que me cambié la chaqueta y cambié un librito por ahí al fondo. Todo lo demás es igual. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar este impulso de poder poner la mayor cantidad de energía y ganas posibles para hacer algo que no me haya atrevido a hacer. Así que, sin mucho más que agregar, espero que este dato de que te enamores del problema y no de la solución te sirva muchísimo y ojalá te evite errores a futuro. Y si no, cualquier cosita me puedes escribir en cualquier red social cuando ya te defina una. Por ahora es donde escuches esto, lo dejas por ahí abajito para saber si esto te gusta. Me es muy importante saber si esto a ti te gusta y sobre todo si te es útil como tal. Porque esto lo hago para compartir esa información de libros y muchas otras cosas más que sé para ti que me estás escuchando. Ese es mi foco. Así que ayúdame a que ese foco se pueda cumplir de la mejor manera al traspasarme qué es importante para ti de lo que digo y qué te gustaría saber en la siguiente oportunidad. Así que sin mucho más que agregar, me despido y nos vemos en otro capítulo de este podcast que se llama Emprende Consciente o Disfruta Emprender. No tengo idea todavía, pero es el mismo resultado. Que disfrutes este camino al tomar conciencia e intencionar tus decisiones en el emprendimiento. Así que nos vemos. Chao, chao.